Su programa Rompe el Silencio contra las Adicciones. Comunicación. Estamos despiertos. Bueno, pues recuerdo nuevamente la invitación al Teatro de la Ciudad de Entrada Libre el 5 de mayo a las 8 de la noche a la presentación de 4 almas para un saxo. Obviamente es un evento de saxofón, me parece que va a estar muy interesante. Presentan un álbum que se llama Ay Cuacua. Yo creo que va a estar muy bonito para que puedan asistir. Nada más lo único que tienen que hacer es llegar ahí. Bueno, seguimos aquí con este tema interesante. Su amiga Leti Pérez Salazar, como siempre los estoy invitando a que nos llamen al 238-5111, ya sea para que nos hagan preguntas o comentarios, o simplemente para que nos dejen un saludo, que nos va a dar mucho gusto recibirlo. Por supuesto. Entonces, para las conclusiones, Raúl Parra, psicólogo del CIJ, nos va a hacer el favor de hacer las conclusiones, junto con Eduardo Ocaña, que es el invitado del CIJ el día de hoy, que es el voluntario oficial de este día, ¿verdad? Raúl, platícanos entonces las conclusiones del tema, y nos quedó en pendiente un poquito de cómo saber si mi familia está en riesgo de consumir drogas. Primeramente, conclusión de la primera: ¿por qué participar en prevención del consumo si yo no tengo el problema? Pues creo que todos queremos vivir en una sociedad tranquila, a gusto, confiable. Porque actualmente muchos padres de familia, yo lo he visto, están preocupados, que invitaron a mi hijo a un convivio, una fiesta, y híjole, la piensan 3 veces porque inmediatamente se les viene la idea, bueno, entre otras cosas, pero algo primero, puede que consuma drogas. Entonces, ahorita tienen razón, ahorita tienen razón, porque no es lo mismo hace 20 años, 30, 40 años que ahorita. Efectivamente, Leti. Entonces, si no tengo el problema, bueno, directamente, pero de alguna manera sí el está contexto, exactamente. Ahí está no latente, puedo tampoco ¿no? tener a mi hijo adolescente ahí en la casa, no es posible. Entonces, todo lo que abonemos en tener una sociedad más saludable va a ser en beneficio de todos y cada uno de nosotros. Entonces, pues vale la pena, ¿no? Y un problema que yo veo que se estaba analizando demasiado el problema. Se ve como si no fuera un problema, como si fuera algo, por ejemplo, ahorita que están en la promoción esta de despenalizar el consumo, o legalizar el consumo, que son dos cosas distintas. De hecho, para uso medicinal ya se autorizó la marihuana. Yo siempre les comento que el hecho que mencionen en el eslogan la consumo recreativo de la marihuana, es peligrosísimo ese concepto, porque tú, que somos psicólogos, que recibimos gente en consulta que están consumiendo, nada tiene que ver con la recreación. Es verdaderamente terrible lo que están viviendo. Entonces se banaliza entre los jóvenes, además que ellos tienen la tendencia, ¿verdad, Eduardo?, a banalizar, a minimizar. Los adolescentes dicen todo lo pueden, nada les va a pasar, van a ser eternos, nada malo les va a pasar. Imagínense si les dicen que es consumo recreativo de drogas. Adelante. Claro, sí, nuevamente es un tema complejo, pero justamente por eso con los adolescentes la idea es que tengan la información clara en este sentido. Lo mismo sucede con el alcohol, la idea de usarlo recreativamente queda como en el aire, a qué se refiere en eso, y cada quien de repente empieza a entender por recreativo, o no consumas en exceso. No se da cifras exactas, ¿sabes qué? 2 o 3 cervezas es el no exceso, nada más no exceso, entonces lo dejas abierto. Claro. Es toda la mercadotecnia de la que se hablaba hace rato. Yo siempre les comento a los jóvenes, cuídense, ustedes son... Para jóvenes, ¿cuánto buscando. sería el tope de consumo de cervezas o de Para cubas? cualquier persona de 18 años en adelante, Leti, ¿Se recomienda? se recomiendan 2, 3, si es hombre 3 límites, si es mujer 2. Recordemos que es todas las drogas, por el metabolismo de las mujeres las afecta más rápido y les procura efectos de intoxicación a más corto plazo. Aquí sí no es cuestión de discriminación, siempre estamos hablando de cuestiones químicas y biológicas reales. Entonces, si una vez llegados a los 18 años, obviamente que no haya problemas de hígado, que no se tenga una enfermedad que impida el uso de sustancias, ¿no? Y ojalá que no estuviera deprimido en ese momento, porque no quedan 2 o 3. Por supuesto. Es lo peor. Claro, recordemos que siempre los 18 es decidir, no es forzosamente. Las instituciones de salud siempre lo que vamos a recomendar es que no se consuma, pero bueno, si la vas a consumir, cuida. Por lo menos tener un límite. Así es. Muchísimas gracias, Raúl. ¿Nos haces favor de platicarnos brevemente, ya prácticamente para despedir la participación de CIJ,
Lalo, ¿cómo ha sido tu experiencia brevemente como voluntario del CIJ? Pues ha sido muy interesante, me ha permitido conectarme con gente que es muy pequeña y ya tiene problemas de consumo, cosa que tal vez no me esperaba antes, entonces yo creo que sí me amplió un poquito el panorama. Ver un poquito a chavos de primaria que son consumidores habituales, creo que no es algo que me esperaba antes de entrar al servicio, pero creo que sí desarrolló un poquito mi lado humano y déjame decirte que lo que sí fue bastante intenso, porque sí te llevan a lugares donde te encuentras salones repletos de alumnos, donde tienen compañeros que les dieron información equivocada sobre este consumo y tienes que ver la manera para que te crean no siendo psicólogo, te crean no siendo un especialista y no siendo adulto, porque luego no nos creen, dicen es que ya están pasados de moda y son exagerados. Sí, te creen más a ti, yo creo, ¿no? Los alumnos sí, pero también lo he visto por ejemplo con algunos directores y no es por nada, sino simplemente son personas muy comprometidas con la situación que viven en sus escuelas. Sí se frenan un poquito al ver que eres un voluntario, pero es parte de algo positivo, porque al final lo que ellos están buscando es lo mejor para sus alumnos. Sí, alguien un igual que con el cual se puedan identificar y entender. Pues muchísimas gracias, Eduardo Caña, por tu participación en el CIJ y en este programa, que esperemos que no sea la última vez que nos acompañes. Muchísimas gracias, Raúl, como siempre, su participación muy valiosa para este programa. Por el momento dejamos el tema de que nos tocó en este día, pero vamos a pasar a un tema también muy interesante, que por supuesto pues también ustedes nos van a hacer aportaciones importantes. Pues ahorita ya presento nuevamente a Adrián Rocha Madrigal, que él es Master Practitioner en Terapia Neurolingüística o PNL, ¿cómo le llamas? O Programación Neurolingüística. Programación Neurolingüística. Así es, Leti. El tema de hoy vamos a platicar, ¿qué te parece, Adrián, de la comunicación? Desde el punto de vista de tu enfoque de programación neurolingüística, ¿cómo definirían o cómo manejan ustedes el tema de comunicación? Bueno, mira, por principio de cuentas, la programación neurolingüística, en una de sus primeras definiciones, le llamaron un modelo de comunicación. De hecho, tiene varias definiciones este concepto o este modelo. Modelo de comunicación, modelo de excelencia, el estudio de la experiencia subjetiva, que de hecho este último que acabo de mencionar es el que me parece, le encuentro mayor sentido, porque en realidad la programación neurolingüística se enfoca principalmente a eso, a estudiar cómo es que experimentas de manera subjetiva la realidad. Todas las personas experimentamos la realidad de manera distinta. O sea, no hay una sola persona en el mundo que pueda experimentar una misma realidad exactamente de la misma manera en que lo está experimentando alguien. Aunque sea de tu familia, aunque sea tu amigo, aunque sea tu pareja, lo experimentamos de manera distinta. Esto hace referencia principalmente a algo que se llama filtros de percepción, que son o filtros perceptuales, que es en donde se encuentran, bueno, pues todas tus creencias, tus éxitos, tus fracasos, toda tu experiencia de vida. Incluso, ahorita ya agregando un poquitito el concepto de descodificación transgeneracional, ya no solamente es tu experiencia de vida como tal en este plano tridimensional, sino te vas todavía un poquitito más atrás, que es en el periodo gestacional. Cuando tú estás dentro del vientre de mamá, todas las emociones, todos los eventos, de alto contenido emocional que ella experimenta, pues producen el radical metilo CH3, que es la hormona del estrés, que se graba en su sangre y obviamente el cortisol efectivamente, y se produce de manera excesiva cuando es algo que son sobresaltos los que experimenta mamá, y si estamos dentro de su vientre, pues la cantidad de cortisol que hay en la sangre, pues obviamente el bebé se está alimentando a través del cordón umbilical, pues recibe ese mismo cortisol y se graba también en sus células. Entonces ya no es nada más, estamos hablando del estudio de la experiencia subjetiva en tu vida contemporánea, por decirlo de esa manera, o sea, desde el parto para acá, sino todavía podemos, incluso ya podemos revisar todo lo que se grabó a nivel de inconsciente antes de que naciéramos. Por eso me gusta mucho esa última definición que mencionaba, porque realmente lo que se trata es de estudiar cómo es que experimentas la realidad tú, o sea, tú cómo la sientes, cómo la experimentas, cómo es que ves las cosas, cómo las sientes, sobre todo, porque ahora estamos hablando principalmente de emociones, cómo es que sientes una determinada situación. Así es. Porque hay personas, yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado esto, que vivimos una misma circunstancia, sin embargo hay quien la vive como una tragedia, y hay quien la vive como pues algo solucionable, algo manejable a nivel emocional, y hay quien verdaderamente no le hace no le causa ningún efecto, no le representa nada. Esa palabra es muy, muy interesante, esa que acabas de mencionar ahorita, porque en programación neurolingüística se habla de representación mental. Realmente todo lo que experimentamos en nuestra vida se representa mentalmente.
Nada más que para que llegue a representarse mentalmente, antes se filtra. O sea, pasa por estos filtros de percepción que lo que hacen es decodificar la información que proviene del exterior. Del exterior, entre comillas. Freud, ¿no? Como ustedes saben que yo soy psicoanalista, Ajá. Freud decía que todo dolor no es más que una percepción. Exactamente. Y en el tema de la comunicación, también otro psicoanalista, Jacques Lacan, decía, y coteja un poco con lo que estás hablando, que como cada ser humano tiene una interpretación muy particular de la vida, estrictamente hablando, no existe la comunicación, porque cada quien habla en un idioma distinto. Entonces, si partimos de ese punto, podemos entender que el otro, que no soy yo, va a codificar y va a interpretar muy diferente a mí. Aunque parece que hablamos el mismo idioma, interpretamos de una forma distinta. Entonces, a partir de ahí podemos ser un poquito más flexibles en cuanto a lo que vamos a hablar y lo que vamos a dar a entender al otro, ¿verdad? Claro. De hecho, hay un libro muy interesante que me permito recomendarle a ustedes y a tu auditorio, evidentemente, que se llama El poder del pensamiento flexible. El autor es Walter Rizzo, es un colombiano que escribe buenísimo, muy bien, o sea, se digiere muy fácilmente todos sus textos. Sí, El poder del pensamiento flexible hace referencia a eso. Walter Rizzo escribe para todo público, no es un texto de especialistas como el de Lacan. Tú lees a Lacan, no entiendes nada. Entonces, si no tienes la especialidad, ¿no? Claro. Entonces, Walter Rizzo, recomendadísimo. Así de es. verdad. Entonces, el poder del pensamiento flexible. Así es. Ahora, hace rato comentaban que era muy importante que una persona de la misma edad le hablara a un muchacho que está empezando a experimentar cierta tendencia o ya una adicción declarada. Esto en programación neurolingüística se le llama rapport. O sea, rapport es como sinónimo de sintonía. O sea, para que tú puedas comunicarte de una manera más eficaz con las personas, necesitas sintonizar o generar este rapport. Sintonizar con una persona es igualar su lenguaje corporal, igualar el tono de la voz, igualar la velocidad al hablar, igualar las palabras que utiliza, igualar su lenguaje corporal, o sea, la postura que tiene la persona en el momento que estás comunicando con ella, porque inconscientemente esa persona siente cierta afinidad. O sea, piensa que es algo igual, que somos iguales. Exacto. Simplemente con igualar el lenguaje corporal, el movimiento que está haciendo, por ejemplo, en este momento, si yo hago exactamente los mismos movimientos, llega un momento en que nos enganchamos. Se sintonizan, ¿eh? Esa sintonía es la que genera apertura mental para recibir la información. O sea, adquieres liderazgo a través de ese rapport que puedes hacer de manera consciente. Ahora, muchas veces los padres de familia, Raúl, ¿verdad? Que hacemos todo lo contrario. O sea, en nuestro hijo habla de una manera, nosotros hablamos de otra, claro. Se pone de una posición, nosotros de otra, no nos damos cuenta. Entonces, un tip para los que nos están escuchando, para poder establecer el rapport con sus hijos, para poder abrir el camino para la comunicación. Ahorita mencionaste algo muy importante también. Si la persona que está frente a mí habla totalmente diferente como yo hablo, se expresa completamente distinto en todos los sentidos que acabo de mencionar ahorita, palabras, lenguaje corporal, velocidad al hablar, tono de la voz, volumen, etcétera, etcétera. Si todos estos factores de comunicación son distintos a los míos, existe una barrera invisible entre la persona que estoy pretendiendo entablar una comunicación y yo. Entonces aquí hay que pasar a la parte consciente de lo que hacemos inconscientemente. Esto es, ¿cómo es que me expreso? Ahora, algo bien interesante también aquí es que cuando nosotros decimos algo, cualquiera que sea el tema, para nosotros es verdad. Y no existe la verdad absoluta. Porque puedes no estar de acuerdo tú conmigo en este momento con lo que estoy manifestando, sin embargo eso no quiere decir que tú estés mal y yo esté bien. Ni lo contrario. Significa que tú tienes una manera de ver la vida y yo tengo otra. Y tú expresas las cosas desde cómo las percibes, que es lo que decíamos originalmente respecto al fundamento de la comunicación. Es cómo percibes la realidad. Eso no quiere decir a los que nos están escuchando que nos comportamos como adolescentes, ni que adoptemos su manera de vestir, ni que adoptemos su lenguaje. Significa que a la hora de yo quererme comunicar con mi hijo, voy a tratar de utilizar un lenguaje que sea accesible para él y que sea una cosa que nos vincule y nos una, ¿no? Porque muchas veces ahorita encontramos adultos de 50, 60 años queriéndose vestir, o adultos, tanto mujeres como hombres, queriéndose vestir como adolescentes. A mí me ha pasado, por ejemplo, una vez una señora me dijo, no, yo me llevo muy bien con los amigos de mis hijos, incluso me echo mis chelas con ellos y todo eso. No significa eso, ¿verdad? Hay límites. ¿Verdad que no? Claro. No vamos por ahí. Digo, porque luego de repente las personas entienden lo que quieren entender. Exacto. No significa eso. Queriendo hacer cosas. ¿Qué significa es exactamente ese rapport entonces? Si voy a hablar, no significa ni me voy a comportar como, no significa que si tú te estás tomando unas chelas, yo me tomo las chelas contigo si tienes 18 años y yo
cerca de los 50, ¿no? Sí, no, hay cosas que no, o sea, hay límites. Y aquí entramos en un terreno que es bastante delicado porque es el criterio. O sea, El sentido común. El sentido común, ¿quién es el que ¿Qué es el establece menos hasta común? dónde está bien y hasta dónde está mal? ¿No? Entonces ahí también es delicado. Sí, porque luego es dicen, algo no, es que yo soy estrictamente amigo de mis hijos. personal, ¿no? Bueno, los hijos no necesitan un amigo, tienen muchos, necesitan un papá. Bueno, hay gente que dice eso. Tú no Ajá. puedes ser amigo de tu papá, de tu hijo, Ajá. ¿eh? Yo también estoy de acuerdo O sea, porque contigo. un amigo por ti no va a dar la vida. Y Claro. tú sí vas a dar la vida por tu hijo. Así es. Entonces es un concepto erróneo eso de que No, yo soy el aparte mejor de- amigo de mi hijo. No, No. espérame. Más cuando Eres tienes su hijos papá. jóvenes, necesitan un padre o alguien más sabio, con Figura. más experiencia, que los dirija y que los apoye y que les dé sustento, ¿no? No un igual. Exactamente, no un cuate. Exacto. Muy bien, continuamos en tu tema de la comunicación. Mira, ahorita que comentábamos esta parte de cómo igualar, en programación neurolingüística, sobre todo los que nos formamos en programación neurolingüística, pero orientados hacia la terapia, se recomienda mucho un concepto que se llama el modelo del mundo, que es esa representación mental que comentábamos hace un momento. Si yo quiero que una persona cuando acude a terapia se abra de capa conmigo y en realidad muestre qué es lo que hay en su interior a nivel de creencias y de emociones, autoestima y todos estos temas que nos pueden ayudar a definir por dónde podemos apoyarlo, se habla de acércate lo más posible al modelo del mundo de tu paciente. Acércate lo más posible al modelo del mundo de tu paciente significa... ¿O de tu hijo? Puede ser. que en este caso sería, bueno, de cualquier persona, ¿no? Sí. O sea, estaba Sí. enfocado a la parte de la terapia, pero esto es acércate lo más posible al modelo del mundo de la persona con la que estás Muy platicando, bien. para generar esa sintonía. Acercarse al modelo del mundo significa procurar en la medida de tus límites, o sea, en la medida de lo posible, procurar ver las cosas y entenderlas e incluso sentirlas como las siente la otra persona. Ponerte en sus Eso es zapatos. ponerse en los zapatos de la otra Muy bien. persona, pero de una manera integral. O sea, esto Con es no una- nada con más una te escucho y te intención, entiendo. ¿verdad? Es con una intención Siento propositiva. como tú. Exactamente. ¿verdad? Incluso puedes compartir una emoción con una persona si efectivamente tienes las habilidades necesarias para poder generar ese reporte. Y en la labor que realizan ustedes es sumamente importante que pudieran desarrollar esas habilidades, digo, los que no las tuvieran, no digo que no las tengan, los que no las tuvieran, sería altamente recomendable que las desarrollaran, porque de lo que se trata es de que la persona con la que tú estás hablando sienta realmente que la entiendes. Definitivamente. Sienta que realmente la entiendes y que estás de su lado. Si estamos hablando de comunicación, yo en algún momento en un programa anterior aquí mismo lo mencioné, hay que cuidar las palabras que utilizamos para referirnos a las personas que están pasando por ese trance. Lucha contra tus adicciones es una mala frase, según su servidor, salvo su mejor opinión será siempre. Sí. Porque luchar, la palabra luchar tiene una implicación. En una lucha gana uno de los dos, ¿no? En las luchas. Alguien gana y alguien Exacto. pierde. O sea, tienes un 50% de probabilidad de lograrlo. Entonces, lucha y luego contra. O sea, quiere decir que hay algo que se está defendiendo. No. Si mejor suplimos las palabras lucha contra, trabaja con, ¿Cómo podría ser? trabaja con tus adicciones. con tus adicciones. Tú no estás luchando contra la adicción de alguien o contra su decisión de drogarse o de X cosa. Estás trabajando con él Muy bien. para que lo logre. Qué distinto siento incluso cuando lo verbalizo, porque de lo que se trata es de emociones. Los seres humanos somos seres emocionales. Claro. Y lo registramos inmediatamente, inconscientemente. Exactamente. Y viene la defensa, sin darnos cuenta. Exacto. Lucha contra, o sea, si voy a Se pone luchar, a la puede ser que defensiva. gane, puede ser que pierda. Ahí ya malo. Luego contra, quiere decir que hay una fuerza en contra. O sea, Hay que alguien eso en quiere decir contra que a de lo mejor mí. no lo voy Además a lo puedo lograr. interpretar así. Hay alguien en mi contra, ¿no? Hay algo o alguien en mi contra, efectivamente, y puede ser que no lo logre. Como ellos saben perfectamente que cualquier adicción es una debilidad, hay que cuidar mucho las palabras que utilizamos para dirigirnos a esa debilidad, porque podemos efectivamente propiciar un efecto contrario. Hace rato se mencionaba, brevemente se mencionó esta parte de los anexos. No los conozco a profundidad, pero sí sé lo suficiente como para tener una idea clara de esto. En algunos de ellos lo que hacen es humillar a las personas, decirles que no son valientes, La mayoría. que no Maltratarlos. tienen, ya saben ustedes que para poder decidir no hacerlo nuevamente. Eso es totalmente contraproducente. Definitivamente. La gente lo que necesita es que lo acompañes y que lo entiendas Claro. para poderlo ayudar a encontrar la salida de manera conjunta. No decirle que es una persona que no tiene fuerza, que no tiene valor, que no tiene voluntad, que no vale nada, que en fin, eso es peor, es contraproducente. Si las Claro. adicciones son baja autoestima y los agredes y los humillas y los lastimas emocionalmente, lo único Hasta que estás haciendo es físicamente, ¿no? hundirlos, Hay algunos lugares Hasta físicamente. físicamente. incluso físicamente. Incluso. Entonces, bueno, la comunicación me parece que es fundamental para trabajar el tema de las adicciones. Bueno, aquí nos has dado ya varios tips.
me gustaría que los redondeáramos un poquito, volverlos a mencionar para que la gente se le quede muy grabado. ¿Cuál sería el primer punto? Digamos, el rapport, establecer el rapport. El rapport, o sea, acercarte lo más posible al modelo del mundo. Cómo ve la vida, cómo la siente, cómo la perciba y por qué y para qué hace lo que hace. ¿No? Esa sería la primera parte. La segunda sería pues el tema específicamente de comunicación, cuidar las palabras que utilizo para referirme a ese tema, porque también lo mencionamos al principio, se mencionó al principio del programa, que se les juzga, se les señala, se les critica, se les discrimina porque tienen una adicción o porque eres un borracho, eres un drogadicto. A ver, es una persona, es un ser humano que tiene una debilidad que no puede controlar. Digo, incluso yo tengo algunos amigos que en algún momento han manifestado rechazo así abierto hacia ese tipo de personas que están experimentando, a esas personas que están experimentando esa situación. Y yo inmediatamente les digo, oye, ¿eres tú? Eres tú, nada más que con una debilidad que no pueden controlar. Claro. Incluso me han dicho, ¿cómo crees? Claro que sí la pueden controlar. Pueden dejar de tomar cuando ellos quieran. A ver, no sabes de lo que estás hablando. Sí. O sea, hay que tratarlos como seres humanos que están experimentando algo muy profundo que requiere de apoyo. Pero ese apoyo es un acompañamiento, no es un juicio, no es discriminar, no es señalarlos, es acompañarlos, pero a partir de entenderlos, no de dientes para afuera, ¿eh? Y también hay adicciones a las relaciones destructivas. También hay veces que uno está en una relación destructiva y déjalo, pues tan fácil que lo dejes. Claro. También la persona tiene un problema y también necesita ayuda externa, una conciencia exterior que le ayude. No alguien que le ataque, que le diga eres masoquista y te gusta sufrir y ese tipo de cosas. Bueno, entonces, pues, Adrián, me gustaría tu teléfono donde te pueden localizar, por favor, y para que la gente se pueda contactar contigo. Muchas gracias. Mire, es el 442-446-8654. De cualquier manera, vamos a dejar el teléfono de Adrián Rocha Madrigal aquí con nuestro amigo Fernando Ramírez de Controles Técnicos para que la gente que se quiera comunicar. Y en su defecto se pueden comunicar conmigo, con Leti Pérez Salazar, al 222-9572, que aquí siempre está el teléfono en cabina. Pues de mi parte creo que es todo y de la parte de ustedes también, porque ya nos vamos a despedir. Pues muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Como siempre ha sido un gusto acompañarlos y un gusto estar en esta mesa como siempre. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias a Fernando aquí en Controles Técnicos. Les deseo un excelente fin de semana y rompan el silencio contra las adicciones. ¡Comunicación!